Toda alabada a nuestro Elohim. Hoy empezamos este hermoso Shabbat. Ya es el sexto Shabbat de la cuenta del Omer. Iniciamos el sexto, 6 Shabbatot. Y es ya el día 42 de la cuenta del Omer. Y es también la sexta semana que ya pasó. Vamos a empezar la séptima, amén. Bendito es nuestro Elohim. Ahora, de Bakashá vamos a tratar una reflexión, un tema. Esperemos, vamos a entender que estamos en una fiesta muy bonita, ciertamente, Shabbat, Rosh Chodesh, pero nos aproximamos a algo muy hermoso. Yahshua Mashiach cumplió estas fiestas de una manera muy especial. No titubeó, dio todo. No se desanimó. No se desanimó. Por más que vio no solamente el pueblo, no solamente los dirigentes, sino el pueblo mismo se dejó llevar por los dirigentes. Ya estaban con Yahshua HaMashiach y se apartaron. No solamente ellos. Vean los 70 en Juan, Yohanan 6, 66, miren. Allí habla claramente que se apartaron muchos. No solamente eso, sino cuando apresaron a Yahshua HaMashiach, todos sus discípulos salieron huyendo. No solamente eso, sino también cuando él resucitó, los discípulos ya estaban desanimados. Apenas hablaba con un amado Aji, ciertamente. En el camino de Emaús ya estaban desanimados. Pero Yahshua HaMashiach no se desanimó, siguió hacia adelante. Amén. Porque todavía faltaba cumplir la hermosa fiesta de Shavuot. Y los discípulos debían entender que esto no acababa allí. Por lo tanto, vamos a ver un tema que tiene como título: ¿a quién estamos agradando? ¿A quién agradas tú? ¿A quién agrado yo? ¿A quién? ¿Cuál es el propósito del cual Él nos ha salvado? Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Bendito eres, Yahweh, Rey del universo, que nos das tu instrucción de verdad. Gracias, porque tú sabes que nosotros no sabemos cómo conducir nuestras vidas. Pero gracias a tus mandamientos, tu Torah, tu instrucción, gracias a ti, ahora podemos llevarla por buen camino. Toda alabá Abba Kadosh, Beshe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán y vamos a ver un tema muy hermoso, porque la Torah es preciosa y porque ha ayudado a nuestra vida y es 100% seguro de que si tú pones por obra la Torah, te va a ir bien. Abra su Tanaj, Bebakashá, en el libro de los Hechos 2:46. Hechos 2, verso 46 y 47. Hechos 2. Ese tema es una pregunta: ¿a quién estamos agradando? Porque tú y yo debemos tener bien en cuenta eso. Porque a veces se nos olvida y por eso, lamentablemente, no podemos alcanzar las bendiciones. Dice así, 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo, en el Bet Hamikdash, y partiendo el lejen, el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy hermoso, amados, aquí en lo que dice aquí: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando leemos esto decimos: qué hermoso debió haber sido allí, ¿verdad? Qué hermoso es que nosotros hagamos esto. Aquí, los que nos reunimos aquí, tratamos en todo momento hacerlo así, de verdad. Y nos damos cuenta
que nuestra alma se deleita, nos gozamos, alegramos. Pero al mismo tiempo, nuestro corazón, nosotros mismos, nos esmeramos más, nos esforzamos más, porque nuestro propósito es que nuestro corazón esté más apegado a Yahweh, nuestro Elohim. Miren, en el 47, exaltando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Adón añadía a cada día a la Keilah los que habían de ser salvos. Voy a leer el 47 en otra versión. Dice así: juntos exaltaban a Elohim y todos en la ciudad los querían. Dice, todos en la ciudad los querían. Cada día el Adón hacía que muchos creyeran en él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Dice, juntos exaltaban a Elohim y todos en la ciudad los querían. Todos en la ciudad no está hablando de ellos, sino ellos se juntaban. Pero los que los miraban, vamos a poner así, había pueblo que no creía en Mashiach. Era pueblo de Israel, pero no creían en Mashiach, porque aquí está hablando que estaban en Israel, ¿verdad? Estaban en Jerusalén. Entonces, los miraban y les gustaba cómo vivían los creyentes. Les gustaba cómo verlos, cómo vivían. Ahora nosotros aquí estamos en las naciones. Dice, juntos exaltaban a Elohim y todos en la ciudad los querían. Que tú y yo, en la ciudad donde estés tú, en la ciudad donde estoy ahora, donde estoy aquí, donde estamos nosotros, los ajín, donde nos reunimos y donde tú estás, donde te reúnes, que los que te rodean, como tal, Yahweh haga, así como hemos hallado gracia ante los ojos de Elohim, hallemos gracia ante los ojos de los demás. Habrá personas que no nos quieran, que nos ataquen, pero que no sea por tu mala manera de vivir, que no sea por tus groserías, que no sea porque vas a comprar las tortillas o vas al mandado a tal lugar y se portan mal contigo. A lo mejor te da una mala cara el Señor, o a lo mejor te subes en el autobús y a lo mejor no te quiso esperar y como que te hizo súbase y bien enojado y tú le respondiste y te pusiste al tú por tú y a la otra vez vuelves a hacer lo mismo. Eso no es de un creyente. Las personas que no creen en Mashiach, que hagan eso es normal. Pero los que creemos en Mashiach, que hagamos eso, estamos mal de la cabeza, ¿verdad? Que nosotros hagamos eso, estamos mal de la cabeza. Que ellos lo hagan, es normal. Amén. Que tú, Ajot, que tu esposo no es creyente, o que tú, que tu esposa no es creyente, ella se porte mal, o que de repente diga cosas no correctas, o el hombre lo mismo, eso es normal. A lo mejor, en el sentido, quiero decir normal, porque no tienen a Yahshua Mashiach, y que de vez en cuando van a hacer ese tipo de cosas. Pero que tú hagas tus berrinches, y que insultes, y que maldigas, y que hagas cosas no correctas, eso no está bien. Eso no está bien. Porque nosotros podemos, y tenemos la bendición de Yahshua Mashiach para poder vivir una vida bien y no estar sujeto a pasiones o a ese tipo de enojos en el cual nos puede llevar a vituperar el nombre de Elohim. Entonces, donde tú vives, donde vivo, que nos conozcan porque hacemos bien las cosas, que somos honestos, que no andamos haciendo cosas indebidas. Y si no te quieren, que sea porque guardas Torah nada más. Pero por lo regular, las personas no se meten con nosotros. Si no quieren Torah, por lo regular, cuando pasa un problema, aunque no quieren Torah, nos llaman, nos hablan, porque no nos metemos con nadie, no andamos peleándonos con nadie. Y aún si nos insultan y nos dicen lo que ellos quieran, pasamos nuevamente y los volvemos a saludar. No pasa nada, porque vencemos el mal con el bien, porque eso nos enseñó ¿quién? Yahshua HaMashiach.
Así debe de ser. Entonces, si tú no puedes vivir así, y dices, no, yo cómo a perdonar a esa persona, o yo por qué voy a dejar que me haga esto, yo no le voy a responder. Si tú te gusta o eres de los que te acostumbras a responder a los que te gritan, te acostumbras a eso, no eres apto para el reino de Elohim. Punto. Es muy claro. Amén. Ahora, es muy bonito lo que dice aquí, ciertamente y todos en la ciudad los querían. Aunque tú sabes que los dirigentes hicieron que muchos empezaran a levantarse contra los Meshijín, contra los seguidores de Mashiach, y salieron huyendo. Amén. Pero vamos a leer ahora Efesios 6:5. Efesios 6:5. Efesios 6, verso 5. Efesios 6, 5 dice así. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. Entonces, tú y yo queremos agradar a Yahshua. Amén. Nuestro propósito en todo lo que hacemos es agradar a Elohim. 7. Sirviendo de buena voluntad como al Adón y no a los hombres. Tú y yo buscamos siempre agradar a Elohim. Sin embargo, nuestra actitud cambia y eso no es correcto. A veces nos portamos de una manera mucho mejor en nuestras reuniones en Torah, orando Torah, o cuando hay un una hot cerca de ti, nos portamos mucho mejor, pero cuando andamos allá afuera, nos comportamos de una manera diferente. Entonces quiere decir que tú no has nacido todavía, porque todavía estás agradando al mundo y tratas de agradar a Elohim. O agradas a Elohim o agradas al mundo. Amén. Entonces tenemos que agradar a Elohim. O servimos a Elohim o servimos al mundo. Miren, vamos a Colosenses 3:22. Colosenses 3, verso 22. Todos necesitamos de una u otra forma ser redarguidos constantemente. Porque a quien tú y yo debemos agradar es a Elohim. Y a veces muchos dicen algo que dicen, no, yo agrado a Elohim. A mí yo no voy a obedecer lo que me dicen allá, no voy a obedecer lo que dicen aquí. Agradar a Elohim no quiere decir que hagas lo que bien te parece. Agradar a Elohim es que tu vida cambie y que seas genuino. Agradar a Elohim es que donde sea que vayas, tu mente, lo que pienses, eso es lo que hagas. O lo que hagas es lo que pienses. No solamente porque hay una persona allí, X, sea un presidente, sea una persona que estimas, sea un familiar, sino que tú serás igual donde sea que estés y tendrás el mismo temor donde camines y guardarás tus pensamientos donde andes y no permitirás que esos pensamientos te lleven a algo malo, sino que todo será agradando a Elohim, no presumiendo. Por ejemplo, si ahí está alguien, no, pues voy a decirle esto para presumirle y para que sepa qué tan grande soy. Pues lo único que estás haciendo es hacer el ridículo delante de Yahshua HaMashiach, porque tratas de impresionar a un hombre. ¿Para qué? Tratas de agradar a ese hombre. ¿Para qué? Debemos agradar a Elohim. Amén. Miren, vamos a ver
Colosenses 3:22. Lo mismo que leímos atrás. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Elohim. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón, y no para los hombres, sabiendo que del Adón, de Yahshua, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Mashiach el Adón servís. ¿A quién servimos? A Yahshua. Si dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Adón, pregúntate, y yo también me pregunto, todo lo que hacemos, cuando lo estamos haciendo, estamos pensando que no estamos sirviendo a papá, a mamá, a esposo, amigo, amiga, vecino, vecina, o tu patrón. Tienes un patrón, a lo mejor estás trabajando ahí, estás trabajando y no sé, en alguna empresa. Piensas que no estás sirviendo a esa persona, sino a Elohim mismo, a Yahshua. Ponemos de ejemplo a José. José era esclavo. ¿Qué iba a ganar José si mejoraba la casa de Potifar? ¿Qué iba a ganar José? ¿Iba a ganar algo? ¿Qué iba a ganar si él le daba mucha ganancia a Potifar? ¿O qué iba a ganar José? Él pensaba, voy a esforzarme para dejar de ser esclavo. ¿Qué iba a ganar? Pero dice que él hacía todo como si estuviera sirviendo al mismo Elohim. Por eso dice la escritura. Y José halló gracia ciertamente ante los ojos de Elohim. Elohim estaba con él, lo prosperaba y así podía hallar gracia ante los demás. Pero ¿qué es lo que buscaba? ¿Será que tenía el pensamiento José de decir, voy a esmerarme para que deje yo de ser esclavo? Voy a esmerarme para que sea yo mejor y mi patrón vea lo que hago y ya me deje libre. ¿Qué ganaba? Pero él llevaba algo en la cual él sabía. Llevaba el nombre de Yahweh, llevaba a Yahshua HaMashiach, llevaba a Elohim mismo. Porque cada vez que los demás se sorprendieran de su actitud, de su honestidad, de la forma como trabajaba, de la forma que hacía, de cómo se despertaba, cómo hacía esto, cómo hacía el otro, y cómo se comportaba, y que aunque lo azotaban o lo golpeaban, no respondía. Cada vez que se sorprendieran de eso y le preguntaran, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces esto? Porque sirvo a mi Elohim. ¿Y quién es? ¿Cómo es posible que un hombre pueda soportar todo eso? Entonces él lo estaba haciendo para que el nombre de Yahweh fuera exaltado. Amén. Así es. Entonces él vivía y servía a su amo como si estuviera sirviendo al mismo Elohim. Porque si se comportaba así, estaba sirviendo a Elohim. Porque lo que se lograba era que se hablara bien de Elohim y que viera Potifar cómo prosperaba todo por la mano de José. Entonces él decía, su Elohim lo prospera. Elohim está con él. Por eso al último Faraón le dijo, él tiene el espíritu de Elohim, Yahweh, ¿verdad? Él reconoció, Faraón, por la actitud, por el buen comportamiento, por cómo se comporta, porque aunque lo insultaban, no respondía, no se peleaba, no trataba de vengarse. ¿O dice la escritura que se vengó de Potifar y de los que lo golpeaban? No, al contrario, les ayudó. ¿O dice la escritura que se vengó de sus hermanos? No, al contrario, sus hermanos llegaron a pensar cuando murió su papá que José solamente los había perdonado por amor a su papá. Entonces sus hermanos llegaron a decirle, mandaron a un mensajero para decirle a José que los perdonara. Ya había muerto su papá, ya había muerto Jacob, que los perdonara. Entonces José, dice en la escritura, que lloró, se puso muy triste, porque sus hermanos no creían que él
los había perdonado. Porque es muy difícil para los hombres que exista una persona que en verdad no odie. Es muy difícil. Prácticamente para el humano es imposible que exista un hombre, una mujer, que no tenga odio, que no tenga rencor. Es imposible para la humanidad eso. Y aunque los perdones, aunque le digas te deseo tu bien, tendrán miedo. Porque van a decir, no, se va a vengar de mí. Pero ese hombre y esa mujer que es imposible hallar en este mundo, que seas tú y que sea yo. Amén. Para que el nombre de Yahweh sea exaltado. Porque nosotros tenemos todo, porque Yahweh nos los ha dado. Amén. Entonces, dice en el 24, a ver, vamos a leer todos juntos Colosenses 3:24. Amén. Sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Yahshua HaMashiach el Adón servís. Sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Mashiach el Adón servís. Tú y yo servimos a él, a nadie más. Así es, tu vida la entregaste, yo la entregué a él. Y si hacemos algo aquí, todos nos sometemos a lo que Yahweh dice, para que el nombre del Eterno sea exaltado. Vamos a Gálatas 1:10. Gálatas 1, verso 10. Aquí habla sobre un evangelio diferente. Lo voy a leer desde atrás. Dice el 8. 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? O si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Elohim. Aquí está hablando ciertamente de las doctrinas. Enseñemos Torah. No importa que te critiquen, te ataquen, tú enseña Torah. Punto. Si dicen es que por enseñar Torah, dicen, no, me está atacando, o ella me está atacando, tú enseña Torah, punto. Porque enseñando Torah tú no atacas a nadie, es la Torah misma que se enciende una luz en la oscuridad y para que todas las cosas sean más claras, amén. Pero vamos a este punto en el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim. Vamos a entenderlo de otra forma, amén. Aunque él está explicando sobre la doctrina, voy a explicarlo de esta forma, amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim. Cada vez que haces algo tú, cada vez que hago algo yo, ¿buscamos el favor de los hombres? O sea que tú haces las cosas excelente para agradar a un hombre o para agradar a Elohim. Tú te esmeras y te esfuerzas en el lugar donde estás para agradar a esa persona, así sea en tu trabajo, así sea donde te congregas, para agradar a esa persona o para agradar a Elohim. Porque si lo haces para agradar a esa persona, cuando ya no estés en ese trabajo o ya no estés en ese lugar, se te va a acabar el ánimo, las fuerzas, porque ahora vas a buscar, ahora, ¿a quién voy a agradar? Si buscaba yo agradar a él, a ella, a ese patrón, ¿y ahora a quién voy a agradar? Pero si todo lo haces para agradar a Elohim, así estés allí, estés allá, estés donde sea, siempre tendrás la misma actitud, porque estás agradando a quién, a Yahweh, no es Elohim. Así debe de ser. Pero si totalmente estás buscando, como dice, pregunta aquí Shaul, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? Si siempre estás buscando el favor de los hombres, de ese hombre o de esa mujer o de ese patrón o en ese trabajo, nada más allí, entonces se acabará ese entusiasmo que tienes cuando ya no estés ahí. Pero si tú sabes que estás, o mejor dicho, tú estás agradando a Elohim en todo lo que haces, cuando Elohim te mueva de allí y te ponga a otro trabajo, a otro lugar, sabrás que ahora te puso en otro lugar para que puedas hacer lo mismo y mucho mejor constantemente, amén, agradándole a Él.
Porque el que te pone en un lado o te pone en otro lado o él te lleva a un lugar, otro lugar, ¿quién es? Yahshua. O no lo hizo con José, como lo estamos viendo, lo llevó con Potifar. ¿Agradaba mucho a Potifar? No, agradaba a Elohim. Lo hacía así, era íntegro en Elohim. Y Potifar a lo mejor llegó a pensar, no, pues, ¿por qué quiere quedar bien conmigo? No. Él servía como Yahweh le había dicho, como todo hijo de Israel tiene que hacerlo. Lo movieron de ahí, lo mandaron a la cárcel. Y ahora, ¿cómo? No, en la cárcel no. Siguió haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Agradando a quién? A Elohim. A Elohim. Y nuevamente siguió. ¿Por qué? Porque estaba agradando a Elohim. Lo quitaron de ahí, lo pusieron como virrey, el segundo de Faraón. ¿Siguió agradando a Elohim? Sí. ¿Se vengó de los demás? No. ¿Buscó hacer un daño a los demás? No. Siguió nuevamente sirviendo. Sirvió en la casa de Potifar, sirvió en la cárcel y sirvió a todo Egipto. Sirvió. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Si te portas bien delante del que guarda Torah y te esmeras, sin embargo, cuando estás con una persona que no es creyente, con un gentil, también buscas portarte de la manera como se porta el gentil, con el propósito de agradarle a ese hombre o a esa mujer o en ese lugar donde estás, entonces no eres siervo ni sierva de Elohim. No estás sirviendo a Elohim. Si tú procuras o tú te portas bien con los que guardan Torah. ¿Guardan Torah? No, pues sí, yo uso mi tzitzit porque pues, aquí estamos guardando Torah. Estoy delante del hermano que está ahí en la casa, tengo que andar con mi tzitzit y voy para allá y me porto bien y hay que hablar de la Torah y sí, y tú, hombre, te vistes correctamente, mujer, te vistes correctamente y todo, te vistes, no, pues están aquí los guardadores de Torah y hay que guardarnos bien con los que guardan Torah. Ya te vas allá, te llaman tus familiares, a alguna fiesta pagana, o los de tu trabajo, o los de tu empresa, y llegan, y ya, ahora buscas agradar a esa persona, y dice, ¿no quieres esto? A lo mejor bebida alcohólica, o a lo mejor las mujeres ahí llegan mal vestidas, con sus faldas cortas, con pantalón, y ahí tú llegas, no, pues, es que me van a ver rara si me pongo una falda larga. Con pantalones también llegas ahí, ese era el colmo, ¿verdad? Con falda corta, escotes, ¿cómo te vistes? No, pues es que pues estoy con los goy, con las personas que son creyentes, agradarle, entrar al mundo de ellos, y cuando vienes con los creyentes, te conviertes, te pones ya todo, ya eres un creyente, una creyente, y llegas allá y te conviertes en los goyín, y así. Entonces, ¿qué es eso? Dice en la escritura, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Así debe de ser. Entonces, si tú tratas, ahora sí, vas a un lugar y en lugar de que te comportes como debes de comportarte y vivir como debes de vivir, como es Yahshua HaMashiach, quiere que guardemos sus mandamientos para que se conozca ciertamente que Yahweh es nuestro Elohim. Pero si te da miedo de eso, te da pena de eso, te cuesta, porque no te gusta, a lo mejor te sientes apenado, apenada, porque te van a ver los gentiles, entonces, en realidad, lo que estás llevando es un engaño, ¿verdad? Es una farsa, te estás engañando a ti mismo, porque no puede ser que cambiemos nuestra actitud cada vez que, ahora sí, como decimos, como el camaleón, se camuflajean, quiere ser como el árbol, como esto, como el otro. Entonces tú vas a un lugar, aquí llegas con los creyentes y todo un K2 bien vestido, guardando la Torah, y sí, aleluya, y exaltando. Te vas con los del mundo, ahí te conviertes en mundano. Te conviertes en mundano, te camuflajeas entre ellos, ni se distingue si eres creyente o no eres creyente, con los mismos chistes, con las mismas bromas, con todo igual. Lo mismo para una mujer. ¿Por qué, amados Ajín? Porque estamos sirviendo a Elohim Yahweh. Y la fiesta de Shavuot
todos anhelamos el Ruach HaKodesh, pero no podemos engañarnos. Sirvamos a Elohim genuinamente. Si estás en un lugar, estás en el otro, ¿acaso Yahshua HaMashiach no está ahí? ¿Acaso no está ahí Él? Ahí está. Está viendo tu comportamiento. Y entonces eso nos lleva a un punto más. Miren, vamos a 2 Corintios 5:14. A un punto más nos lleva, amados aquí. Todos, tú, yo, debemos ser ciertamente redarguidos porque hay cosas que a Elohim no le gusta en nuestras vidas. Y quizás también esos son los estorbos que no dejan que durante mucho tiempo que estás guardando Torah no hayas experimentado la presencia del Ruach HaKodesh. No creo que valga la pena, como decimos aquí, valga la pena vivir como los mundanos o hacer cosas indebidas, cuando la Torah dice que debemos perfeccionarnos día con día, perfeccionarnos, no solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino en nuestro cuerpo, cómo vivimos, qué decimos, cómo pensamos, cómo vestimos, qué comemos, todo, amén. Miren, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Mashiach nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Perdón, todos murieron. Lo repito, dice, porque el amor de Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. ¿Por qué? Dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no vivan para sí. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces ya no vamos a buscar agradarnos a nosotros o tratar de quedar bien con los demás. No, vamos a buscar siempre vivir como Yahshua HaMashiach vivió. ¿Ok? Vivir una vida limpia, pura, constantemente, en nuestra casa, donde vivamos, donde sea que estemos, bien. Porque si tratamos de agradar a Elohim cuando hay personas, pero cuando no hay personas, hacemos lo que les agrada a Elohim. Shaul dice, si yo tratara de agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Elohim, no soy siervo. Entonces, debes de reconocer que si tú haces eso, no eres siervo de Elohim, no eres sierva de Elohim, aunque digas lo que digas, porque no tienes temor de Elohim, porque te comportas de una forma en un lado y en otro lado de otra forma. Miren, vamos a ver 1 Corintios 10. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque llevamos el nombre del Todopoderoso. Y sabemos que estamos viviendo tiempos finales. Y si el Eterno viene pronto, en su bendito nombre, Él nos lleva con Él, nos aparta, que dejemos, y aunque no viniera Yahshua HaMashiach, pero si Él te lleva antes a ti o a mí, dejemos buen testimonio. Que todos los que algún día, a lo mejor no estemos aquí, pero algún día te conocieron, hablen bien de nuestro Elohim por causa de tus actitudes, de tu manera de pensar, de vivir. De cómo amaste a Elohim y cómo de verdad creíste lo que enseñaste. Enseñabas Torah, lo creíste, porque tu vida cambió. Dice así, 1 Corintios 10, 31 al 33. Amén. Miren lo que dice aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la kabod de Elohim, para honrar a Elohim, para la gloria de Elohim. No seáis tropiezo ni a judíos,
Yehudim, ni a gentiles, ni a la Keilah de Elohim. Como también, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Por qué dice esto? Porque cuando dice Shaul aquí que no seamos tropiezo, quiere decir que tú vas a buscar siempre la forma de no hacer tropezar a tu hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada a Elohim. Si tu hermano te ve, a lo mejor un nuevecito, una persona que es nueva, te ve entrar a un lugar X, que para él dice, pero ¿cómo es que entró ahí? Pero a lo mejor tú entraste por cosas que no tienen nada que ver con el mundo ni nada de eso. Entraste a ese lugar por tu trabajo o X cosas que está ahí, o quizás te mandaron a ese lugar, pero nada más, llegaste, o si tú vas a entrar a un lugar y dices, bueno, yo sí puedo trabajar en ese lugar, pero en el lugar donde están esto que trabajar, a lo mejor hay idolatría, hay cosas no correctas, y a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo entro a trabajar, yo sí puedo. Para empezar, tú sabes que hay cosas que prohíbe la bendita Torah, pero muchos aún así, cuando lo prohíbe la Torah, se atreven a entrar a esos lugares. Y no solamente no agradan a Elohim, sino también son tropiezo a los demás. Pero aquí Shaul lo lleva todavía más allá. Ahorita lo vamos a leer. Miren, vamos adelantito. Nosotros llevamos el nombre de Elohim Yahweh. Shaul lo está llevando un poco más allá. Quiere decir que aún en las cosas buenas, él se abstenía con tal de no hacer tropiezo a su hermano, a su hermana. Porque si era tropiezo a su hermano o hacía caer a un nuevecito, a una persona, entonces eso iba a ser desagradable delante de Elohim. Pero ahorita vamos a ir por pasos. Miren, vamos a Mateo 18, 6. Mateo 18, 6. Cuando nosotros empezamos en la Torá, los mandamientos, procurábamos en salir, hacer las cosas bien para los Elohim, pero aún habían cosas que no eran pecado y procurábamos no hacerlo para no hacer tropiezo a los demás, Eso es lo que a veces a mí me daban libros, eso se los digo, me daban libros y los leía yo. Esos libros no todos eran correctos, porque bueno, ¿ese libro de qué es? Lo leía yo. Yo sabía que ese libro tenía cosas que no eran correctas, pero también habían cosas que hablaban de la Torah, ese libro. Entonces yo los leía, no los leía yo con el fin de sacar una doctrina X, sino porque esos libros hablaban de ciertas doctrinas que a veces nosotros tenemos que saber, porque hay cosas que enseñamos. ¿Cómo supiéramos qué es lo que están enseñando allá afuera si no lo lees, verdad? Están enseñando de la idolatría, que está bien la idolatría, y dices, a ver, pero ¿cuáles son sus bases? Es decir, y habían ese tipo de libros. Oye, ¿cómo es posible que están sus bases? Imagínate, ese tipo de libros que tú o alguien más, yo decía, si yo me pongo a leer delante de los demás ese libro, los demás pueden pensar, pues si lo leyó el hermano, el aj que guarda Torah, pues yo creo que no está mal, y también van y lo empiezan a leer, pero uno no lo lee porque estemos enseñando que esté bien, no, pero entonces ¿qué hacíamos? Mejor lo leía yo aparte, leía yo y punto, ya, lo dejaba yo, porque era con el propósito de poder saber si en verdad esas personas estaban enseñando algo que tenía que ver con la Torah o no. Sabemos que son herejías, la idolatría, pero habían cosas que tenían supuestamente fundamentos que no eran nada de fundamentos. Entonces, así también había otros libros, que son libros que son de costumbres del pueblo y otros libros más, está bien. Pero cuando una persona es nuevecita, puede caer en leer esos libros y puede pensar
que todo lo que dice en ese libro es verdadero, y eso no es cierto. Eso no es cierto. No todo lo que leemos en los libros, en un libro X, es verdadero. No es cierto. Entonces, el Eterno en su inmensa bondad nos lleva a entender que todo lo que leemos tiene que estar basado a la Torá. Y la Torá es la que nos ayuda a poder apartar lo que es limpio, lo que es puro, lo que es kadosh, la Torá. Y si alguien no entiende bien la Torá, por eso es que empieza a sacar infinidad de cosas que no son correctas. Pero miren, vamos a ver 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Los pequeños, ¿por qué? Porque todos los nuevecitos, y también está hablando de niños, ciertamente, está hablando de niños, pero podemos ver que todos los que empiezan son como niños. Ellos están mirando lo que tú haces. Los nuevecitos están mirando lo que tú haces, cómo te comportas, cómo vives. Si tú le dices al nuevecito, no, mira, tú tienes que andar siempre así, mira, tienes que vestir, tienes tu sisit, pero ahora te encuentra a ti que no haces eso, lo haces tropezar. Él dice, no, pues no tiene importancia. Entonces, ¿qué pasa? Lo turbas. Y si tu mujer le dice, no, mire, Ajot, usted tiene que vestir hasta aquí abajo, su falda, bien vestida, cubierta su cabeza y así. Pero tú sales allá en la calle y no haces eso, vas mal vestida, eres tropiezo. Eres tropiezo a quién? A ese nuevecito. Y el ojín te lo va a demandar. Porque en lugar de que lo animes, en lugar de que se fortalezca en la fe, tú lo estás desanimando. Dicen, no, pues todos son lo mismo. No creen ni lo que dicen. Hablan mucho de la Torá, pero ni lo que dicen, ni ellos mismos se lo creen. Porque si lo creyeran, lo llevaran a cabo. ¿A poco no te han dicho así? Que viene alguien, no, ya no quiero que me lea usted, porque es que todos los que leen la Biblia, todos son iguales. Así dicen. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues aquí me vino a predicar una persona y es un adúltero. Vino a predicar una persona y anda de borracho. Vino a predicar una persona y mira, anda en los bailes, es una señora que está mal. Entonces, en el mundo, como dice aquí, miren, vamos al 7. A ver, leamos todos el 7. Amén. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Entonces, si tú enseñas algo, llévalo a cabo. Si tú enseñas algo, cúmplelo. Si tú enseñas algo y no lo estás cumpliendo, tienes dos cosas que hacer. Cumplirlo como debe de ser, reconocer que estás haciendo mal, o ya te quedas en el mundo. Porque si sigues con Yahshua Mashiach y entiendes que llevas el nombre bendito del Todopoderoso y no te comportas como debe de ser, no solamente eres tropiezo, sino que vituperas el nombre del Eterno y haces que muchos decaigan en su fe. Aunque sabemos, como dice Yahshua, tiene que haber tropiezo y muchos van a desanimarse, pero que no sea por tu culpa, que no sea por mi culpa. Aunque muchos se van a desanimar, no lo podemos evitar, pero que no sea por tu culpa o por mi culpa. Amén. Aunque muchos van a dejar la Torá y van a poner muchas excusas, que no te tomen a ti de excusa, que no me tomen a mí. Amén. Que el Eterno nos ayude a todos. Amén. Pues bueno, miren, vamos a ver. Aquí miren, por eso, y hablando de tropiezos, dicen en el 18:8 de Mateo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Imagínense hasta dónde le está diciendo Yahshua. Y échalo de ti. Pero dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Así es. Entonces, ¿hasta dónde dice? ¿A que nos lleva? Claro está, no nos vamos a sacar un ojo. Solamente aquel que de plano no quiere entenderlo, ¿va? Pero más bien nos lleva a valorar más la obediencia, a no pecar, a no ser tropiezo,
más todavía en nuestra propia vida, imagínense. Es mejor obedecer a Elohim en todo, como está escrito. Y ellos vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mejor es obedecer a Yahweh que la propia vida, imagínense. Es así, entonces está diciendo que obedecer a Yahweh, nuestro Elohim, y si algo es ocasión de que tú no obedezcas, quítalo eso. Entonces, mejor clamemos a Elohim, que con nuestros dos ojos, nuestros pies todos enteros, clamemos, oremos, para que Él cambie, transforme nuestro corazón, nuestra vida. Sí se puede, amados aquí, sí se puede. Yahweh es bondadoso, y por eso te rescató, yo creo, ¿va? Te salvó, porque Él sabe que lo puede hacer en tu vida, y lo está haciendo, lo sigue haciendo en tu vida y en mi vida. Miren, vamos a 1 Corintios, y vamos casi terminando. Bueno, ahí nada más apunten, 1 Corintios 8, 7 al 13. Ahí habla sobre la comida, ciertamente, que es sacrificada a los ídolos, pero 1 Corintios 8, 7 al 13, voy a leerlo. 8, 7 al 13. Pero no vamos a ver, 1 Corintios 8, 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí está hablando de que algunos le dan mucha importancia a los ídolos y tienen miedo. Dicen, no, es que si como algo voy a estar comiendo como que si estuviera yo adorando a ese ídolo. Y dice, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué conciencia? Porque él sabía atrás en el mundo, su conocimiento era de que todo lo que hacían para los ídolos era sacrificado a los ídolos y todo, y que los ídolos tenían poder, y que los ídolos X, así, tenían esa conciencia. Pero miren, en el 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Mashiach murió. Y de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Mashiach pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, el tropiezo, que es un pecado contra Mashiach, pecas. Estás pecando contra Mashiach, porque estás siendo tropiezo a los demás. Entonces dice aquí, voy a poner un ejemplo, que si va a un lugar X y le dicen, y a lo mejor le dieron comida que era sacrificada o de una fiesta pagana, pero tú tienes conocimiento, a lo mejor tú te crees, no, pues yo tengo conocimiento, yo sé que los ídolos nada son, y tú eres fuerte en fe, tú estás consciente de que solamente hay un Elohim, y que hagan lo que hagan, sus ritos y todo eso no importa, porque es la creación de Elohim. A lo mejor tú dices, no, yo soy muy maduro, y entonces te pones a comer, pero te ven los hermanos, te ven los demás, y los que son débiles, entonces no te importa nada, estás pensando solamente en ti, y estás haciendo tropiezo en los demás. ¿Y qué estás haciendo? Estás pecando contra Mashiach, porque estás debilitando la fe de los demás, porque entonces ese hermano va a querer regresar a su antigua vida mundana, comiendo todo lo consagrado a los ídolos. Nosotros estamos en este mundo, y si tú vas a una carnicería donde venden cerdo, y dices, no, yo no más voy a pedir de res y todo eso, haciendo tropiezo. Ok, con una bocina,
compré nada más de res, no agarré cerdo, es tropiezo. Está haciendo tropiezo. Ok, ¿cómo puedes ver eso? Hay que tener mucho cuidado en eso. Y si tú de repente te invitan a tus familiares a una fiesta mundana y ahí vas y ahí te ven tus hermanos, no, pues ¿cómo? El que me enseña, el que ministra, la hermana que decía que es muy kadosh y salió de ahí. Entonces se puede festejar fiestas paganas. No, es que tú no me entiendes, le vas a querer una explicación, eso soy muy maduro en la fe. Yo sé, sí, tú te sientes maduro en la fe, pero tú no amas a Elohim, ni amas a los hermanos. ¿Por qué? Porque no te importa si ellos tropiezan, no te importa si se debilitan, no te importa si se desaniman. Piensa solamente en ti, estás pecando contra Mashiach. Amén. Por eso dice Shaul al último. Dice aquí, al último dice estas palabras: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto no solamente en la comida, no solamente en lo que bebemos, no solamente dónde andamos, dónde entramos, cómo vestimos, qué decimos que cumplimos y obedecemos y no lo somos, y nos importa hacer tropiezo a los demás, no estamos sirviendo a Elohim, no estamos agradando a Yahweh. Y como no estamos agradando a Yahweh, no somos siervos de Elohim. Y como no somos siervos de Elohim, pues mejor hacer teshuvah, arrepentirse. Miren, vamos a Hebreos, esta y otra cita, y terminamos, amados, aquí. Viene una hermosa fiesta, Shavuot, por eso el Rosh Chodesh, y necesitamos tener más ánimo en obedecer y ser como Mashiach fue en esa tierra cuando estuvo aquí. Amén. Dice Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice? El que se acerca a Elohim tiene que creer que existe un Elohim, porque es imposible, dice aquí, agradar a Elohim sin fe. Sin fe es imposible. Quiere decir que si tú le buscas a Elohim, yo le busco a Elohim, debes creer que existe Elohim. Entonces dices, no, pues yo creo que existe. Entonces, si crees que existe, debes de creer que está aquí Elohim, está allí Elohim. Y que donde sea que te muevas está Elohim. Y que debes de vivir como si de verdad tus ojos físicos lo estuvieran viendo que está a tu lado. ¿Harías todo lo malo que estás haciendo? ¿Te comportarías así? ¿Harías tropiezo? Pero hacen tropiezo y tratan de agradar a los hombres, agradan a otros y así, porque no creen en Elohim. Aunque digan creo en Elohim, no tienen esa emuná, esa fe de saber o entender o sentir que está allí Elohim, que está aquí Elohim. Porque su pensamiento está en otro lado y sus actos están en otro lado y no les importa. Entonces, por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim. Eso es no tener fe. Te comportas de una forma. Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando estudiamos. Yo estoy estudiando, ¿y qué hago al estudiar? Si estoy estudiando, estoy sacando un tema, con este tema los voy a impresionar con este tema. No, pues estoy tratando de agradarte a ti. Entonces, no, voy a hacer eso. Pues, no sé, hasta para vestirnos, voy a vestirme así, con ese traje y todo, para que sea yo el centro de atención y todos me vean. ¿Para eso? ¿O vas a cantar? Voy a cantar, no, pues voy a cantar. ¿Se ve si lo haces para Elohim o no lo haces para Elohim? Por tu comportamiento, cómo vives, qué es lo que haces, porque amas a Elohim en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, donde sea que andes, exaltas el nombre de Elohim en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de vestir. Amén. Así, porque lo estás haciendo para Elohim. Y si tú no lo haces para Elohim, te da pena hasta lo que haces en adorar a Elohim.
adoras al Eterno, pero te cohibes, o si vas a orar al Eterno, te vas a postrar, te cohibes, porque no lo estás haciendo totalmente para Elohim. No te postras totalmente para Elohim, te postras para Elohim, te pones de rodillas para Elohim y una parte para los que te están viendo. Exaltas a Elohim, una parte para Elohim y otra parte para los que están viendo. Que vean que levanto mis manos, que hago así y que me ven. Entonces, no levantas tu voz porque una parte es para Elohim y otra parte es que, ¿qué tal si me escucho feo y hago el ridículo? ¿Y qué? ¿Acaso venimos aquí para que nos vean expertos en cantar? ¿O cómo? Pues, para cantar a Elohim. ¿Qué tal si soy horrible mi voz? ¿Y? Estoy adorando a Elohim, estoy exaltando a Elohim, punto. Claro, si alguien tiene un grupo o va a hacer un grupo y va a liderar en voz a alguien, lógico que tiene que esmerarse en su voz, es claro. Pero todos aquí estamos adorando, amén. Así debemos de ser. Por último, vamos a 2 de Corintios 13, 14, 13:4, perdón. 13:4. Voy a leer desde el 5, del 5 en adelante, porque ahí es donde quiero que entendamos lo que dice ahí. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yahshua Mashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que estéis reprobados. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yahshua Mashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo voy a leer en otra versión, dice, pónganse a pensar en su vida, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Mashiach. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Mashiach, de verdad, es porque Él no está en ustedes. ¿Vean? Entonces, así es lo que dice. Este es un verso muy bonito. Entonces, pongámonos a prueba, como tal, cada uno de nosotros, de aquí a Shavuot, cuando estés hablando con los demás y sales vestido o vestida o estés hablando de Torah, ve si te atreves con el que estás hablando, que es una persona que no es creyente, si te atreves a hablar de la Torah, si te atreves a hablar o entras en su mundo de ellos, si te atreves a enseñarle Torah o hablarle de las maravillas que Yahweh hizo en tu vida. Yahweh hizo esto en mi vida. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Así. A ver, vive por lo menos de aquí a Shavuot, vive totalmente tu vida entregada al Todopoderoso. Si ya lo hiciste atrás, qué bueno. Pero así debe de ser, amados aquí, para que así te sientas tranquilo, satisfecho, cuando estés delante del monte Sinaí, y Yahweh se haga presente. Entonces estés tranquilo, en Shalom, y no seas de los que digan, no, que hable Moisés, pero que Yahweh no hable con nosotros porque moriremos, sino que estés tranquilo. Porque ¿quién se sostendrá delante de Yahweh? Porque Él es como jabón de lavadores. ¿Quién? Que el Eterno nos ayude a todos y que de aquí a Shavuot estemos buscando perfeccionar nuestra vida y agrademos a Él. Amén. Hagamos tefilá. Abba Kadosh, Beshen Gadol Yahshua Mashiach. Toda la te damos por este momento. Gracias, Abba. Tú estás con nosotros, Abba Kadosh. Y nosotros, como humanos, Abba, a veces no entendemos todo esto. Perdónanos, Abba, como pueblo, y ayúdanos. Queremos mejorar nuestra actitud. Que todo lo que hagamos, como dice tu bendita palabra, lo hagamos para ti, porque te servimos a ti.
así como lo hizo José, Joseph, te sirvió a ti, Abba Kadosh, no pensando en cuánto ganaría su amo, sino pensando en que debía dar testimonio de que te estaba sirviendo a ti, Abba Kadosh, y que tú eres su Elohim. Ayúdanos para que así nos comportemos en el lugar donde estemos, así en el trabajo, con el patrón, así también en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, así también en el camino, en todo lugar, porque tú caminas con nosotros, Yahweh, y queremos que tu nombre sea exaltado. Y porque en nuestra frente, Abba Kadosh, en nuestro ser, como dice en tu bendita palabra, siempre llevamos tu nombre, Abba. Toda Gabá, Yahweh, por rescatarnos. Nosotros queremos que las personas exalten tu nombre por las maravillas que has hecho en nuestras vidas y por nuestro buen comportamiento. Reconozcan que tú eres el que conviertes lo que era malo en bueno, Abba Kadosh. Lo que era difícil que cambiara, ahora tú lo has cambiado. Y esos somos nosotros, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Gabá por este Rosh Chodesh, por este Shabbat, toda Gabá por este momento. Beshen Gadol Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Aleluya.